Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir a Efesios capítulo 4 y el verso 29. Efesios capítulo 4 y el verso 29. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, 29. En adelante, amados hermanos. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Oramos, hermano. Oramos nuevamente al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de tu presencia una vez más, Señor, a darte gracias por este día de vida, a darte gracias por tu palabra. Te rogamos, te pedimos, Señor, que tu gracia sobreabunde, Señor mío, para poder compartir tu palabra en esta tarde, Señor mío. Que sobreabunde, mis hermanos, tu gracia para recibir esta palabra, y que sobreabunde tu gracia en mi vida para poder compartirla, Señor, y hablar, Señor, conforme tu Espíritu Santo ponga en mi boca, Señor. No permita, Señor, que se produzca nada, Señor, en mí, producido por la naturaleza humana, Señor, sino que salga toda aquella palabra que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes, Señor. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo, creyendo, Señor, conociendo que así tú lo harás. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea su nombre. Amados hermanos, gloria al Señor. Como les decía, amados hermanos, su obra tiene que ir avanzando en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros miramos cuántos hombres, cuántas compañías de esta tierra han comenzado obras y las han abandonado. Las han abandonado por causa de que quizás no fue buena la ganancia, quizás que hicieron un cálculo y abandonaron la obra. Y lo único que queda son rastros de una obra que comenzó. Pero en nosotros es diferente. El que comenzó la obra en nosotros no la comenzó por ganancia, no la comenzó para ganar dinero, para sacar ventaja. El que comenzó la obra en nosotros la comenzó para su gloria, y para su honra y para su alabanza. Si nosotros vemos, aquel que comenzó esta obra la comenzó con esa intención, entonces miramos que él no va a abandonar ese trabajo. No lo va a dejar a la mitad, amados hermanos. El que comenzó esta obra es fiel y verdadero. El que comenzó esta obra hizo todos los cálculos necesarios, sabiendo que se iba a comenzar y que se iba a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta seguridad nosotros tenemos que oír, con esta seguridad nosotros tenemos que vivir esta vida. Que aquel que comenzó esta obra no la va a abandonar. Tiene un título que se ganó y que se llama fiel y verdadero. En este caso, alguien que es fiel es alguien que lleva una obra hasta el fin. Alguien que no se mueve de su lugar hasta que consiguió el resultado que quiso conseguir. El Señor es este hombre, este varón, que comenzó, un varón aprobado, que comenzó esta obra de esta forma y la va a llevar hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros confiar de que el Señor va a terminar lo que comenzó. Amén. Y dice así, ¿no?
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Pues dice, sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación. Esta iglesia, amados hermanos, la iglesia a los Efesios, o la iglesia de Éfeso, si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, nosotros nos vamos a dar cuenta que el apóstol declara algo y dice que a la iglesia de Éfeso le anunció todo el consejo de Dios. Le dio a conocer todo el consejo, todo el pensamiento de Dios, todo lo que Dios requería de ellos y también de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, una iglesia que se le reveló el misterio escondido, una iglesia que Pablo se presenta como aquel, como el perito arquitecto, como aquel que se le reveló el misterio y que le fue dado a él aclarar. Por eso, amados hermanos, que después de un tiempo que nosotros estamos en la congregación, se tienen que aclarar todas las cosas que no entendemos. Amados hermanos, si las cosas no se terminan de aclarar en nosotros después de tanto tiempo, es que no hemos oído debidamente con la disposición que tenemos que oír. Si todavía hay entre nosotros quienes están confundidos y no pueden ver claramente lo que está pasando, es que todavía no han oído como tienen que oír. ¿Y cómo tenemos que oír? Tenemos que oír con fe. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que hubo un pueblo que fue el pueblo de Israel que cuando oyó no le acompañó el oír con fe. Y estuvieron confundidos, no entendían lo que estaba pasando, no sabían lo que les iba a pasar si entraban en la tierra, pero no habían oído con fe. Por eso que su condición era deplorable. ¿Por qué? Porque no habían oído correctamente. Estaban confundidos. Estaban llenos de temor, de miedo. Había desobediencia en sus corazones. Estaban confundidos. Sin embargo, Dios le había hecho ver claramente su poder, su gloria, su majestad al sacarlos de Egipto. Pero cuando llegaron a aquel lugar, estuvieron confundidos. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? Eso es tremendo, amado hermano. Estar sentado y estar confundido. Estar sentado y no tener claras las cosas que nos están sucediendo. No tener claro el camino que tenemos que transitar. No tener claro hacia dónde vamos. Eso es tremendo. Tiene que ver con un oído que no está abierto a la verdad, como el pueblo de Israel. Pero, amados hermanos, que no nos suceda así a nosotros. Que no estemos nosotros acá sentados y estemos confundidos. Hemos venido para que el Señor aclare todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, mire, escuchaba un testimonio tan tremendo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la actitud de Dios, con la actitud que Dios tiene. Un predicador fue a predicar a Alaska. En Alaska, el predicador entró a la iglesia y cuando se paró en el púlpito se dio cuenta que estaba casi vacía la iglesia. Creo que estaba el pastor que estaba ahí y uno o dos. Y dice que cuando comienza a predicar, entra un hombre muy grande, una persona muy grande, de unos 60 años que parecía como que tuviera 30. Y dice que esa persona llegó y se sentó adelante con un sobre en la mano. Y este predicador empezó a predicar, y al último se paró y le preguntó qué era lo que le sucedía a aquel hombre que estaba con el sobre en la mano. Y le dijo, mire, lea este sobre. Esto es lo que me dicen los médicos, que me quedan 3 meses de vida. Yo vivo en un rancho, dice, y para venir acá tengo que tomar un avión. Dice, pero me acordé una vez que oí de un hombre llamado Jesús. Y vine a este lugar para que Él hiciera algo por mí. Mire qué tremendo, amado hermano. No oyó un mensaje elocuente. No oyó a alguien que le explicó el plan de salvación. Solamente dice que oyó algo acerca de Jesús. De un hombre llamado Jesús. Y venía para que Él hiciera algo por él. Lo hizo venir.
lo hizo tomar un avión, lo hizo sentarse en ese lugar para que escuchara el plan de salvación, para que aquel que estaba predicando le pudiera hablar de Jesucristo. Qué tremendo es el amor de Dios. Qué tremendo es el amor de Dios. Si Él amó a aquellos que son enemigos de Él, ¿cuánto más nosotros que ya fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más amor mostrará Dios para con nosotros, siendo ya reconciliados por la muerte de su Hijo y libres de la ira? Qué tremendo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice que ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca. Sería tremendo, amados hermanos, que de alguien que se le dio todo, que alguien que se le habló toda la verdad de Dios, concerniente a los misterios de Dios, salga de su boca error. Eso sería terrible. Que a alguien que se le dio a conocer la verdad, los misterios escondidos por los siglos y las edades, salga de su boca una palabra corrompida. Eso sería terrible, mire. Sería terrible porque sería en vano todo el tiempo que estuvo sentado, escuchando la verdad en la iglesia de Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, este fue el mandato de Pablo al escribir a Éfeso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corromper significa expresa aquello que tiene una calidad diferente, inadecuado para su uso. Se dice del árbol malo y su fruto malo. Es un ejemplo, ¿no? Y acá habla, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y expresa aquello que tiene una calidad diferente, algo que no se puede usar. Veo que hay cosas que son de buena calidad. Acá está hablando de una palabra corrompida, está hablando de una palabra que no es de buena calidad y que no se tiene que usar. ¿Por qué? Porque no va a producir los frutos correctos, no va a producir el efecto que tiene que producir. Y le está diciendo a ellos que habían recibido todo el consejo de Dios, le está diciendo que lo que hablen ellos, hablen una palabra que los oyentes puedan hallar gracia. Esa palabra que hablen puedan ser... Mire, escuche, abra sus oídos. Dice, edificar denota el acto de construir, de promover el crecimiento espiritual y expresa el efecto fortalecedor de la enseñanza. Habla de un camino en progreso. Habla de una palabra que va a edificar, una palabra que va a construir algo a favor de los que oyen. Ellos necesitaban hablar una palabra que no sea una palabra corrompida, porque no iba a producir los efectos que tenía que producir. ¿Cuáles eran los efectos que quería que produzca? Un efecto fortalecedor, un efecto que vaya produciendo crecimiento espiritual. Ese es el efecto que deja la sana palabra, la buena palabra, la sana doctrina. Amén. Cuando Pablo habla a Tito, le dice que tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito necesitaba hablar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque le había tocado un pueblo muy difícil, le había tocado a los cretenses, le había tocado a esas personas que eran malas bestias, glotones, mentirosos. Mire la condición que tenían. Y si no le hablaban algo que los vaya a edificar, que los vaya a fortalecer, que los llevaba en un proceso de crecimiento, iba a ser en vano el trabajo de Tito. Entonces necesitaba hablarles la sana palabra. Necesitaba hablarle esa palabra que iba a construir algo en el corazón de ellos para que un día dejen de ser lo que eran. ¿Qué eran? Eran glotones, mentirosos y malas bestias. Mire que hay bestias. Estos eran malas bestias. Y encima eran glotones y mentirosos. ¿Qué condición? Yo no hubiera querido estar en frente de ese pueblo en ese día, en el lugar de Tito, mire. Porque mirarlo a eso y decir, ¿cómo hacemos con esto? Tenés que estar bien plantado en la palabra de verdad. Tenés que creer lo que le vas a llevar.
Tenés que estar firme, convencido en la palabra de que iba a producir una buena obra en ellos. Eso es tremendo. Y mire que no cualquiera lo hace. Mire cuánto han empezado obras y la han abandonado. ¿Cuántos pastores han comenzado obras y la han abandonado y han dejado las ovejas dispersas? Han comenzado y la han abandonado. Entonces, ¿el llamado fue verdadero o no fue verdadero? Lo que hablaron, ¿produjo o no produjo? Hablaron una palabra corrompida, le produjo crecimiento espiritual, les produjo un proceso fortalecedor por medio de la enseñanza al pueblo que tenían. ¿Sabe cuántos están dispersos, hermano amado, en este tiempo final? ¿Sabe cuántas ovejas están como ovejas que no tienen pastor por cualquier lado a causa de aquellos que le hablaron palabras corrompidas? Alabado sea el nombre del Señor. Pero que nosotros, amados hermanos, y esto, amados hermanos, ¿puede cerrar la puerta, por favor? Esto tiene que ver, amados hermanos, con nuestro trabajo. No tiene que ver con un trabajo individual de un solo hombre, de un pastor, sino que tiene que ver con el trabajo del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, esta palabra era para la iglesia de Éfeso, era para todos. Y lo que él quería es que todos aprendieran a hablar la sana palabra. Sabe que usted también es responsable de lo que escucha. También es responsable de hablar una sana palabra. De hablar una palabra que el que está oyendo pueda hallar gracia. Dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Significa que el Señor cuando hablaba producía una delicia, o sea, producía una atracción cuando hablaba. Atraía la atención a los oyentes, producía en el corazón cuando Él hablaba, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Así también nosotros tenemos que ir marcando, ¿no? Marcando nuestro crecimiento y pidiéndole al Señor que podamos producir lo mismo. Que podamos producir gracia en el oyente. En esta oportunidad significa el deseo de seguir oyendo más. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que palabras de gracia salían de su boca. Y dice así, amados hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire qué tremendo, amados hermanos, el perdón. Pero acá no habla de cualquier perdón, habla del perdón conforme a Dios. Acá pide que perdonemos de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y en el versículo 5, verso 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, está pidiendo que en esa conducta, en ese acto de perdonar, nosotros podamos imitar a Dios. Eso es tremendo, amados hermanos, imitar a Dios. ¿Para cuánto es imposible imitar a Dios? Pero acá dice que seamos imitadores de Dios. ¿Mandará el Señor a hacer algo que su pueblo no tenga la capacidad de hacerlo? Jamás. Si Dios manda que se haga algo, también dio la capacidad de hacerlo. Amados hermanos, tenemos que nosotros conocer la capacidad que tenemos. Tenemos que conocer la capacidad para perdonar, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cuál fue la actitud que Dios tuvo enfrente de la ofensa? ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos llegar a tener enfrente de una ofensa? ¿Qué es lo que produce la ofensa? ¿Y qué es lo que produce el perdón? Bendito sea el nombre del Señor.
Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Miremos la actitud que tuvo Dios para perdonarnos a nosotros en Cristo. Dios nos perdona a nosotros bajo una base sólida, bajo la base de su justicia. Amado hermano, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, ¿cuál es la actitud de Dios? Viene en busca del hombre Dios, ¿y qué le hace? Le hace la promesa de un Salvador, le hace la promesa, capítulo 3, verso 15, de una simiente que y al final, en el versículo 21, le dice que le hizo pieles y lo cubrió. Símbolo de aquello que iba a venir. O sea, miremos la actitud de Dios. Capítulo 6, el verso 6, dice que le dolió al Señor, la actitud que tuvo el hombre, dice que le dolió en su corazón. Mire, le voy a leer el capítulo 6, el verso 6. Capítulo 6, verso 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el resultado de la ofensa, el dolor en el corazón. Pero Dios no se quedó con el dolor en su corazón, sino que hizo algo en favor del hombre. Él fue el ofendido. Amén. Y el ofensor fue el hombre, hizo algo en contra de Dios, pero buscó la solución. Buscó el remedio a esa situación. Amados hermanos, toda ofensa va a producir algo en el corazón, pero también vamos a poder ver nosotros la actitud que podemos tomar para remediar esa situación. Dice que la actitud del hombre le dolió a Dios en su corazón. Pero, ¿qué hizo Dios? Buscó la solución, le hizo una promesa. Y dice que nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Nos perdonó en Cristo. Significa que el castigo, la ira que tenía que caer sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, la ira que tenía que caer sobre el hombre, cayó sobre su propio Hijo. Significa que se hizo cargo de la ofensa. Se hizo cargo de la ofensa y buscó la solución. Él la buscó. El hombre no tenía la capacidad de buscar la solución. En su naturaleza humana no podía buscar solución el hombre. El único que podía buscar solución en ese momento era Dios. Y la buscó. Pasó el tiempo y la solución llegó. Fuimos perdonados en Cristo. Y Él nos pide a nosotros que nosotros podamos tener la capacidad o que podamos perdonar de la misma manera que fuimos perdonados por Dios en Cristo. ¿Cuántos dicen que el que puede perdonar solamente es Dios? Yo no puedo perdonar. Sin embargo, acá está diciendo que perdonemos. A nosotros. Dice que nosotros podamos perdonar, que perdonemos de la manera que Dios perdonó. ¿Cuál fue la forma y la manera que Dios perdonó? Miramos la actitud que tuvo en el huerto y miramos cómo perdonó. Dice que echó todos los pecados tras sus espaldas y nunca más se acordó de ellos. Esa es la manera que Él perdonó. Nunca más se acordó. Sin embargo, nosotros miramos, amados hermanos, ¿qué es lo que produce la ofensa? ¿Qué es lo que produce en el corazón la ofensa? Estas son cosas, amados hermanos, que por mucho tiempo la iglesia las ha ignorado. ¿Sabe cuántos hay hermanos cristianos, creyentes, que odian? Eso es terrible. Que no perdonan en su corazón. Sin embargo, ellos fueron perdonados en Cristo. Ahora, ¿qué produce la ofensa? La ofensa produce muchas cosas malas. La ofensa produce ira, produce enojo, produce raíz de amargura. La ofensa produce la falta de paz en el corazón. Todas esas cosas y muchas otras cosas más que las podemos enumerar.
digamos, la podemos poner como un fruto de la ofensa. Amén. Y nos encontramos en un momento siendo ofendidos por otro y queriendo perdonar, pero diciendo, no puedo. Diciendo, no puedo porque esto lo que siento es demasiado malo lo que siento dentro. Siento que cuando lo veo lo odio, lo aborrezco. No puedo perdonar, no puedo. Pero dice que nos fuimos perdonados nosotros en Cristo. Amado hermano, eso es tremendo. Amado hermano, eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Todas esas cosas producen la ofensa. Pero ¿qué produce el perdón? El perdón produce la restauración de la comunión y con eso una lista interminable de otras cosas. Produce la restauración de la comunión. Produce, amados hermanos, que vuelva la paz al corazón. Produce que se vaya del corazón una raíz de amargura, que salga de ahí. Eso produce el perdón. Produce la restauración de la comunión y con la comunión la restauración de la relación entre uno y otro. Veo que cuando usted está enemistado con otro, no lo quiere ver, no tiene relación y mucho menos comunión. La comunión se rompió. ¿Amén? La comunión se rompe. Así pasó en el huerto del Edén. Perdió el hombre la comunión y no tuvo relación con Dios. Ahora, amados hermanos, la ofensa produce la rotura de la comunión y también la de la relación. No hay relación. O sea, no sé cómo podemos ilustrarlo esto de la relación. No sé, está sentado en la mesa aquella, yo me siento allá lejos. No quiero tener relación con esto. O sea, ¿se entiende? No hay relación. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Pero ¿qué hace el perdón? Restaura la comunión y restaura también la relación. Cuando no hay comunión, vemos que nos llevamos muchas veces, mirándonos en el matrimonio, a las patadas. ¿Por qué? Y no, ¿cómo te llevas con tu mujer? Yo me llevo mal. Me llevo mal a las patadas. ¿Por qué? Y no tenemos comunión, y mucho menos relación. No compartimos nada juntos. No hay una relación. Eso es tremendo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué Dios usó el perdón? Lo usó como un arma en contra del mal. Ahora, amados hermanos, vamos nosotros a esto. El perdón restaura la comunión. El perdón, amados hermanos, ¿qué es? Una decisión. Podemos nosotros decidir perdonar. Es una decisión que no tiene que ver con lo que sentimos. Porque muchas veces no vamos a sentir hacerlo. Vamos a sentir otras cosas. Pero no se trata de lo que siento. Se trata, amados hermanos, se trata de decidir perdonar. Dios tomó una decisión y la llevó hasta el fin. Se hizo cargo de la ofensa. Él fue el ofendido, pero él se hizo cargo de la ofensa y fue en busca del hombre para perdonarlo. El hombre no vino en busca de él para pedirle perdón. Él fue en busca del hombre para perdonarlo. Y acá dice que perdonemos nosotros de la misma manera. Significa que tengo que ir yo en busca de mi hermano o de aquel que me hizo el mal, que produjo la ofensa, ir en busca de él. Tratar por todos los medios de buscar, de producir el perdón para que se restaure la comunión, para que haya relación entre nosotros. Sí, esa es la manera. El otro día conversaba con un hermano y me comentaba que tenía él una raíz de amargura muy grande por una situación que le había pasado cuando era pequeño y pasaron los años y creció con esa raíz de amargura en su corazón, con odio, y dice que cuando llegó a grande, él tenía pensado matar a esa persona. Pero resulta que él se hizo cristiano y la persona que le hizo mal a él también se hizo cristiano. Y dice que un día decidió perdonarlo. Y cuando decidió perdonar, dice que lo llamó por teléfono
siendo los dos hermanos en Cristo, dice que habló con él por teléfono y le dijo, mira, yo te perdono en el nombre del Señor. Te perdono por lo que me hiciste, te perdono. Y dice que él sintió que algo salió de él. Sintió como una explosión. Dice que ahí el Espíritu Santo lo bautizó. El hermano que estaba del otro lado del teléfono también fue bautizado con el Espíritu Santo. Comenzaron a llorar, a sentir la presencia de Dios. Algo se produjo. Se produjo una liberación. Cuando aquel que no es perdonado es encerrado en un lugar. Es como cuando usted va preso. Si no lo perdonan, no lo libertan. Pero si lo perdonan, automáticamente queda libre. Es algo así. Libre, y no estoy hablando de libre de un espíritu de rencor, no. Algo que está formado en el corazón, una raíz de amargura que está ahí y que tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo natural, tiene que ver con lo humano, carnal nuestro, que se opone a todas esas cosas. Que el hombre natural, ¿qué hace con el rencor? Dice que guarda el rencor. ¿Amén? El hombre natural guarda el rencor. ¿Por qué? Porque sí, yo te perdono, pero pasan los días y pasó un mes, pasó un año y vuelve de vuelta a sacarlo por su boca. Pasaron 2, 3, 4, 5 años y vuelve de vuelta a sacarlo por su boca. Pasaron 15 años, pasaron 20 y vuelve a sacarlo de vuelta por su boca. ¿Eso qué es? No perdonó nunca, lo perdonó de los labios para afuera, pero la ofensa la siguió guardando en el corazón y eso se hizo una raíz de amargura. Alabado sea el nombre del Señor. Y la raíz de amargura, la falta de perdón, produce un malestar en el corazón. Amados hermanos, nosotros vamos camino hacia la perfección. Nosotros vamos en esa senda donde su obra va avanzando en nosotros. Y va a llegar el momento, amados hermanos, que vamos a tener que manifestar la capacidad de perdonar. Vamos a tener que manifestarla. De perdonar no como el hombre perdona, sino de perdonar a la manera de Dios. De echar todas las situaciones, toda la ofensa, de echarla a nuestras espaldas y no acordarnos nunca más de ella. Y volver a restaurar la comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, por eso que dice, sé pues imitadores de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y llega ese momento que, amados hermanos, nos encontramos en esas situaciones, que las cosas que nos hacen son muy duras, pero nunca van a sobrepasar las cosas que le hicieron al Señor. Nunca. Nunca van a sobrepasar las cosas que le hicieron a nuestro Señor y que Él las soportó por amor a nosotros. Y las soportó para hacerse cargo de la ofensa y para que caiga sobre Él toda la culpa, sobre Él. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, si perdonamos, si aprendemos a perdonar, vamos a poder restaurar la comunión, va a haber paz en el corazón, va a haber armonía en nuestra relación. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, estas cosas tienen que quedar para nosotros claras porque hay infinidad de hermanos que no perdonan, no perdonan. No digo que sea acá, ¿no? Pero hay infinidad de hermanos que son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo y no perdonan a sus hermanos. Y guardan el rencor, lo guardan ahí. ¿Por qué guardar algo que no sirve? Y guardar algo que puede servirnos, que puede edificarnos. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. No contristéis al Espíritu Santo. La falta de perdón muchas veces también contrista al Espíritu Santo del Señor. No contristéis al Espíritu Santo del Señor con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Dice, antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Amén. ¿Se entendió? Gloria al Señor. Si se entendió, entonces no hay más nada que decir, nos ponemos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta hora en que nos hemos reunido para compartir tu palabra y para que ella vaya edificándonos, Señor, para que ella vaya fortaleciéndonos, Señor, para que tu obra avance en nosotros. Señor, te damos gracias y te ruego, te pido que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en nosotros al 100%. Sea enviada para producir en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de todos aquellos que van a oír tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias y nos encomendamos en tus manos creyendo que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorarle al Señor. Amados hermanos, vamos a gozarnos, vamos a adorar al Señor por su palabra y así nos estamos ya despidiéndonos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Señor. Ahora podemos conocer la capacidad que tenemos para perdonar. ¿De qué manera podemos perdonar? De la misma manera que Él perdonó. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. El amor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios.